Vamos a meditar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, te invito a que lea conmigo Santiago, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 2. Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. Santiago 1, del verso 2 al verso 4. ¿Ya lo tienen? Santiago 1, del versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, a través de esta escritura. ¿Cuántos les han pedido al Señor: Señor, yo quiero crecer cada día más? Señor, yo quiero madurar espiritualmente, Señor. ¿Usted le ha pedido alguna vez? Señor, yo quiero que mi fe crezca más y más. Yo quiero parecerme, Padre, yo quiero parecerme más a Cristo. ¿Usted ha pedido eso? Bueno, muchos de nosotros pedimos esas cosas, pero déjeme decirle que las Escrituras nos dicen a nosotros, a través de esta palabra, que las pruebas nos van a hacer crecer espiritualmente. Mire, la palabra dice: hermanos míos. Aquí Santiago está hablando a quienes, a los creyentes. Y les está diciendo a los creyentes que ellos deben de tener por sumo gozo. No dice: hermanos míos, tened gozo, sino dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Habla de un gozo extremo, ¿verdad? De un gozo, hermanos, alto nivel. Pero, ¿cuándo podemos nosotros experimentar, de acuerdo a esta escritura, ese sumo gozo? ¿Cuándo podemos experimentar ese sumo gozo? Dice: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, las pruebas, hermanos, nos permiten a nosotros madurar. Las pruebas nos hacen crecer. Ahora, déjeme decirle que, por ejemplo, en este pasaje, la palabra aquí que se traduce pruebas es la misma palabra que se traduce en Primera de Corintios, también capítulo 10, versículo 13, que habla de tentación. Las pruebas, ¿verdad? Ahora, la pregunta que debemos hacernos entonces sería, bueno, ¿cuáles serán esas diversas pruebas? Las pruebas, por ejemplo, de acuerdo a la carta de Santiago, las pruebas que estaban atravesando estos hermanos, según las Escrituras, algunos hermanos estaban siendo maltratados. Al parecer había un grupo de ricos, personas que estaban muy bien prósperamente, y habían otros que eran pobres, hablando económicamente. Así que entonces los que tenían más oprimían a los que no tenían y estaban orgullosos, ¿verdad? De su dinero, orgulloso de lo que ellos poseían, y miraban un poco con rechazo a los que no tenían, ¿verdad? Ahora, aquí el hermano Santiago incluso habla a estos creyentes que aparecían ahí y les decía de que tuvieran cuidado con su lengua, ¿verdad? Que tuvieran cuidado de estar enorgulleciéndose, tratando mal a los hermanos. Si, por ejemplo, pasamos al verso, ¿qué? Al capítulo 2. El capítulo 2 de Santiago dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Entonces miren lo que estaba pasando. Existía
discriminación allí. Y por eso Santiago, guiado por el Espíritu Santo, dice, supongamos que ustedes que están reunidos, llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa. Y lo atienden bien y le dicen, siéntate aquí, en un buen lugar. Pero al mismo tiempo llega un pobre, vestido con ropa vieja. Y usted le dice a esta persona, mira, tú quédate allí de pie. O en vez de sentarlo en la silla, usted le dice, busca un rinconcito allí, siéntate en el suelo. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está haciendo discriminación. Y eso era lo que estaba pasando en ese contexto. Así que algunos hermanos estaban experimentando esto, estaban atravesando por esas diversas pruebas. Pero Santiago escribe a estos creyentes y les dice, o a estas personas que estaban maltratando a los demás creyentes, les dice, mire, Dios los ha escogido a ustedes para que hagan obras. Y estas obras no son para salvación, sino son porque ustedes realmente son salvos. Deben de hacer obras. Porque si usted le dice a alguien, yo tengo mucha fe, pero esa persona viene hambrienta, sedienta, y usted tiene cómo ayudarle, pero no le muestra realmente la fe que usted tiene por las obras que hace, entonces realmente usted tendría una fe vana, dice Santiago. Así que entonces estas eran las diversas pruebas por las que estaban atravesando estos creyentes. Estaban experimentando el rechazo, estaban siendo discriminados, estaban siendo vituperados, estaban hablando mal de ellos, como hoy mucha gente, ¿verdad? En el ambiente evangélico, en este contexto, aquí en Santa Marta, a veces vemos que se nos dice, por ejemplo, usted no puede ser pobre, ¿verdad? ¿Usted cómo está? No, estoy rico, ¿verdad? ¿Usted cómo está? Bendecido, prosperado, en victoria. Se nos ha enseñado eso. Se nos ha enseñado de que uno no puede decir, no, por ejemplo, hoy tengo una necesidad, o tal vez hoy no tengo tal cosa. Se nos ha enseñado de que la pobreza es una maldición. Yo no sé si usted habrá escuchado eso, pero eso se ha enseñado, que la pobreza es una maldición. Ahora, Santiago le dice a los creyentes, les dice en el capítulo 2, versículo 5, dice, queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. O sea que muchos pobres van a estar en el reino de los cielos. Yo no sé cómo harán los de la teología de la prosperidad con ese asunto de que en el cielo no habrán pobres, sino, no sé, ricos solamente. Pero no es así, porque la Biblia dice que algunos murieron siendo pobres, ¿sí? Así que entonces, mis amados hermanos, los creyentes de todos los siglos atraviesan por diversas pruebas. ¿Cuáles son las diversas pruebas por las que puede estar atravesando quizás usted? ¿Cuáles son las pruebas, hermanos, a las que nosotros estamos sometidos? En medio de las dificultades económicas quizás, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, yo no tengo ciertas dificultades. En medio de todo eso, es una prueba que quizás podemos estar pasando, o en medio de la enfermedad, quizás alguien que está enfermo, alguien que se le ha dicho, mira, tu enfermedad no tiene cura, por ejemplo. Es una prueba muy terrible. O una persona, no sé, que esté atravesando por tantas dificultades internamente en su casa, en su familia. Son pruebas difíciles. Pero la buena noticia es que realmente las pruebas por las que nosotros atravesamos son las que producen realmente en nosotros madurez espiritual. Nos hacen crecer. Les coloco un ejemplo. Si una persona o si un joven quiere fortalecerse físicamente, ¿qué hace? Va a un gimnasio quizás, o tiene que alzar pesa y tiene que hacer mucha fuerza, tiene que entrar en una disciplina y de alguna manera tiene que trabajar fuertemente, y podemos decir que puede sufrir para poder alcanzar su objetivo, ¿verdad? De hacerse fuerte físicamente. Tiene que correr en la pista, tiene que dedicar tiempo para caminar,
tiene que pasar por quizás algunas experiencias dolorosas. Esos muchachos que quieren sacar pecho y tienen que hacer fuerte, pasan por una experiencia dolorosa, ¿verdad? O el atleta o el que practica maratón, tiene que correr, tiene que nadar, pasan por una experiencia dolorosa. Pero ¿qué consiguen? Con la práctica consiguen resistencia, pueden resistir, ¿verdad? Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Cuando usted es sometido a prueba, las pruebas nos permiten a nosotros crecer. Porque entonces podemos resistir. De tal manera que cuando vienen pruebas, eso le hace más fuerte. Porque usted puede resistir, las pruebas. Tanto así que mire que Santiago se atreve a decir, hermanos, tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a estar por sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que en las diversas pruebas, nosotros debemos de tener sumo gozo. En medio de las pruebas debemos de tener sumo gozo. Ahora, ¿por qué? Dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, nuestra fe es sometida a prueba. En medio de las pruebas, usted quiere que las pruebas se vayan rápido, ¿sí o no? Te dicen, yo quiero que esto pase rápido, o usted no ve la hora cuando eso pase. Y mientras está en la prueba, algo se va fortaleciendo en usted, y es la paciencia, ¿verdad? Ahora dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces miren cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es crecer, según el texto. Ser perfectos, entendiendo este pasaje de perfectos, allí podemos decir, hermanos, que en términos de madurez y de crecimiento, no perfectos sin tacha, porque sabemos que todos nosotros en algún momento podemos fallar, ¿verdad? Pero miren que la meta que aparece ahí es llegar a una meta, llegar a ser maduros, llegar, hermanos, a estar completos, dice, sin que os falte cosa alguna. Pero ¿cuándo vamos a conseguir eso? Mientras estamos atravesando por pruebas. Y esto puede sonar como totalmente lo contrario a lo que hoy muchos están predicando, ¿verdad? Porque hoy la gente está diciendo, no, para de sufrir, ¿verdad? No, hermano, pobrecito tú, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué no te examinas? De pronto es que tal vez no tienes fe, de pronto es que hiciste algo malo, como le dijeron como dijeron los amigos de Job, hablando de Job, ¿verdad? Examínate porque de pronto tú hiciste algo malo, por esto, por lo otro, y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Lo mismo pasa con nosotros hoy. ¿Qué fue lo que tú hiciste para que te viniera esto? O una vez se dice, ¿para qué? ¿O por qué me están pasando todas estas cosas? Pero miren de que Dios en su infinita misericordia, o sea que, hermanos, las pruebas, podemos decirlo, de acuerdo a las Escrituras, que las mismas pruebas son permitidas por Dios para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca, para que tú madures, para que tú crezcas. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser como Cristo, Señor, yo quiero crecer, Señor, yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero hacer la voluntad, pues déjeme decirle que para poder alcanzar eso, usted va a tener que atravesar por diversas pruebas. Pero en esas diversas pruebas, hermanos, debemos atravesarlas con sumo gozo, sabiendo que es para nuestro bien. ¿Amén? ¿O no? ¿Qué piensa usted? Ahora, si usted ora al Señor, Señor, yo de verdad quiero servirte, yo quiero agradarte, usted debe de alguna manera también prepararse, ¿verdad? Porque la respuesta a la oración va a llegar. Dios va a obrar y Dios va a bendecirnos a través de las pruebas.
O sea que las pruebas podemos decir que son una bendición de Dios. Debe de tener usted las pruebas no como una maldición, sino debe de tener usted las pruebas como una bendición. La tendrá como motivo de gozo, como dice Santiago. Ahora, ¿cómo puede hacerse eso? Usted, si mira más allá del dolor, si usted mira más allá de lo que le está ocurriendo, usted va a darse cuenta de que hay un propósito realmente grande en su vida. Va a crecer usted, va a madurar cada día más, va a ser fortalecido. Entonces, ¿qué debemos de decir, hermanos? No que las pruebas se vayan, sino decir, Señor, ayúdame a resistir, ¿verdad? Ayúdame a soportar estas pruebas. ¿O no es eso lo que nos dice la Biblia? Que cuando hayamos soportado las pruebas, me llama la atención porque creo que en el capítulo, ya le digo, en el mismo capítulo 1 de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 12 de Santiago, capítulo 1, versículo 12, miren lo que dice. Dice una vez más el verso 12, dice, dichoso el hombre, mire, que soporta la prueba con fortaleza. ¿Por qué? Porque al salir aprobado recibirá como premio, presten atención a esto, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. O sea, es un bendito, escuchen esto. Usted es un bendito porque usted soporta la prueba con la fortaleza que Dios le da. Pero mire lo que dice, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Mi pregunta es, ¿cuándo usted va a recibir en plenitud esa vida eterna? ¿Cuándo? Somos salvos ahora. Hemos dicho que en Cristo ya fuimos salvos por la obra de Cristo. Somos salvos ahora, cada día en la obra de santificación, pero seremos salvos. O sea, recibiremos en plenitud la salvación, ¿verdad? Cuando Cristo venga o cuando nosotros vayamos. Así que entonces la pregunta es, en términos de tiempo, ¿cuánto tenemos nosotros que soportar para poder recibir la corona? Mientras estemos aquí en esta tierra, en términos de tiempo, siempre. O sea, que las pruebas, mientras usted está en esta tierra, no van a escasear. Siempre van a estar presentes. Siempre las pruebas van a estar presentes. Pero mire que una vez más Santiago en el verso 12 dice, bienaventurado o dichoso el hombre que soporta la prueba. Porque al salir recibirá la corona de vida. Recibirá, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? En términos de tiempo sabemos somos salvos ahora. Pero ¿cuándo vamos a recibir esa salvación en todo su esplendor? ¿Verdad? En plenitud. ¿Cuándo el Señor quitará, secará nuestras lágrimas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora o después? Cuando estemos allí en la eternidad. Dice que en la eternidad Él mismo secará nuestras lágrimas. Él mismo será realmente la lumbrera, dice. Esa lumbrera mayor. Él estará con nosotros allí, hermanos. Así que entonces la meditación, hermanos, en esta noche, de acuerdo a este pasaje que hemos tomado, es de que veamos las pruebas como una bendición para poder crecer espiritualmente y que en medio de las pruebas tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo de que Dios está ahí, de que Dios está en control y de que Dios está haciendo algo. ¿Amén? Al final vamos a darnos cuenta de esto. Señor, gracias.